Episodio 6. ¿Por qué Madrid es la capital de España? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Los que hayáis escuchado mis anteriores episodios sabréis que muchos de los temas sobre los que hablo en el podcast se me ocurren mientras conduzco. En cuanto al episodio de hoy, me ha pasado lo mismo. ¿Qué quiero decir? Hace poco estuve en Madrid y mientras conducía de vuelta hacia mi ciudad, me surgió una pregunta. ¿Por qué se convirtió Madrid en la capital de España y no Toledo, Cádiz u otras ciudades más antiguas? Muchas personas piensan que las capitales siempre son las ciudades más antiguas, las más grandes o las más ricas. Por ejemplo, en otros países la capital suele estar cerca del mar, tener un puerto importante o ser un centro comercial muy fuerte. Pero en el caso de España, Madrid no cumple ninguna de estas características al principio. No tiene mar, no tenía un gran puerto, tampoco la atraviesa un gran río, como en el caso de Londres, con el río Támesis, el río Sena en París o incluso el río Tíber en Roma. En el caso de Madrid, el río que atraviesa esta ciudad es el río Manzanares, y es un río muy pequeño del que estoy seguro que no has oído hablar. Durante mucho tiempo, Madrid tampoco fue una ciudad especialmente importante. Entonces, ¿cómo es posible que Madrid terminara siendo la capital? ¿Y qué pasó con otras ciudades como Toledo, que durante siglos fueron mucho más importantes? Pues de esto estaremos hablando hoy. Para explicar la historia de Madrid, tendremos que hablar de los reyes de España, en concreto de Felipe II. No os preocupéis, ya que lo explicaré de manera muy sencilla para que se pueda entender con facilidad. Así que, comenzamos. Antes del siglo XVI, Madrid era una ciudad bastante normal. No era pobre, pero tampoco era rica. No era una ciudad pequeña, pero tampoco era grande. Era una ciudad de interior, sin demasiada importancia política ni económica. La gente vivía principalmente de la agricultura, del comercio local y de algunos trabajos relacionados con la administración. En esa época, otras ciudades en España destacaban mucho más. Por ejemplo, Sevilla por su comercio con América, Toledo por su poder religioso y político, Barcelona por su comercio en el Mediterráneo o Valladolid por ser una ciudad con mucha presencia de la corte. La corte es el conjunto de personas que rodean al rey o a la reina y trabajan con él. Madrid no era el centro de nada. Podríamos decir que simplemente estaba ahí, en medio de la península. Después llegó un momento clave. El gran cambio llegó en el año 1561, durante el reinado de Felipe II. Felipe II era uno de los reyes más poderosos de Europa. Gobernaba no solo España, sino también territorios en América, Italia, Flandes y otras partes del mundo. Para gobernar un imperio tan grande, necesitaba una capital estable, fija y bien organizada. Hasta ese momento, la corte se movía de una ciudad a otra, y Felipe II decide que eso no es práctico. Por lo tanto, tomó una decisión histórica: establecer una capital permanente, y esa capital será Madrid. Desde ese momento, Madrid dejó de ser una ciudad más y pasó a ser el centro de poder. La elección de Madrid no fue casual, ya que Madrid está casi en el centro geográfico de España. Eso significa que desde Madrid era más fácil comunicarse con todas las regiones del país. En una época sin trenes ni aviones, esto era muy importante. Las cartas, los mensajeros y los ejércitos tardaban mucho en desplazarse, y que la capital se encontrase en el centro hacía el gobierno mucho más eficiente. Madrid no era una ciudad con una nobleza muy fuerte ni con grandes familias ricas,
Tampoco tenía instituciones muy antiguas que pudieran competir con la autoridad del rey. Esto era muy importante para Felipe II, porque le permitía gobernar con mucha más libertad. En otras ciudades, los nobles, los comerciantes o la Iglesia tenían tanto poder que podían influir mucho en las decisiones del gobierno. En Madrid, en cambio, el poder venía casi exclusivamente del rey y la ciudad dependía directamente de la corte. Esto significaba menos conflictos, menos presiones políticas y más control para el monarca. Aunque Madrid no era una ciudad rica, tenía todo lo necesario para sostener una capital. Tenía acceso al agua, campos cercanos para la agricultura, zonas de caza y suficiente espacio para construir. Además, estaba cerca de otras ciudades importantes que podían abastecerla, como Toledo. No era una ciudad lujosa, pero sí una ciudad práctica. Podía alimentar a la población, alojar a la corte y crecer con el tiempo. Y eso era exactamente lo que Felipe II necesitaba. Además, al elegir una ciudad nueva como capital, el rey podía diseñar el poder desde cero, organizar la administración, construir los edificios del gobierno y establecer las instituciones a su manera. En resumen, Madrid era una capital neutral, controlable y adaptable. Durante muchos siglos, la ciudad más importante fue Toledo. Toledo fue capital del reino visigodo y más tarde una de las ciudades clave durante la Edad Media. Era un centro religioso muy fuerte y con una gran catedral y mucho poder eclesiástico. El poder eclesiástico es el poder de la Iglesia. Además, Toledo era famosa por su cultura, sus tradiciones, sus traductores, sus artesanos y su historia. Y durante mucho tiempo fue considerada el corazón de España. Por eso, para mucha gente, Toledo era la capital natural de España. Aunque Toledo fuese muy importante, tenía varios problemas. Está construida sobre una colina, rodeada por el río Tajo, muy bonita, pero también muy difícil de ampliar. No había espacio para construir grandes palacios, avenidas o barrios nuevos. Era complicado construir caminos grandes y rectos hacia Toledo, ya que el terreno era irregular y difícil, y Madrid, en cambio, estaba en una zona mucho más abierta y plana. Toledo era el centro religioso más importante de España, y la Iglesia, como ya dijimos, tenía muchísimo poder allí. A los reyes no siempre les interesaba que la Iglesia tuviera tanta influencia sobre el poder político. Así que por esto mismo, Madrid podría crecer sin límites y Toledo no. Un detalle curioso es que Madrid no fue capital de forma totalmente continua. Durante unos años del siglo XVII, la capital se trasladó a Valladolid. Esto ocurrió por decisiones políticas y personales de la corte, pero la experiencia no funcionó bien y finalmente la capital volvió a Madrid y no se volvió a mover. Desde que Madrid se convirtió en capital, todo cambió. La ciudad empezó a crecer muy rápido, llegó mucha población, se construyeron palacios, ministerios, universidades, se desarrollaron carreteras y caminos y se convirtió en el centro cultural, político y económico del país. Madrid no era una gran ciudad, pero se convirtió en una gran ciudad gracias a ser capital. Podríamos decir que no fue importante y luego capital, sino que fue capital y luego importante. En conclusión, Madrid es la capital de España por una decisión política, no por razones naturales. Felipe II la eligió por su posición central, por su falta de poder, por su facilidad para crecer y su neutralidad. Toledo, en cambio, era demasiado poderosa, demasiado religiosa y demasiado limitada geográficamente. Y así es como una ciudad normal de interior
terminó convirtiéndose en el corazón de un país entero. Espero que os haya gustado este episodio. Yo también he aprendido cosas al buscar información para prepararlo, ya que tengo que admitir que, aunque yo conozca la historia de España y de Madrid, siempre hay algún pequeño detalle que se me olvida. Este tema es algo complicado, por lo que he decidido simplificarlo bastante. Simplificarlo quiere decir que hago que la información sea más sencilla, con vocabulario más fácil y omitiendo algunas cosas si es necesario. Si te ha costado entenderme al hablar o te ha parecido complicado el contenido del episodio, puedes acceder a la transcripción usando el link de la descripción. De esta manera podrás volver a escuchar el episodio leyendo la transcripción y esto te ayudará mucho a progresar en tu aprendizaje de español. Por último, si te gusta mi podcast o te parecen interesantes los episodios que publico y me quieres ayudar, siempre puedes dejar una review o una reseña de 5 estrellas desde la plataforma en la que me estés escuchando. Dicho esto, yo me despido y como siempre, nos veremos la semana que viene.